nuevas, ¿no? Literalmente nosotros iniciamos en la primavera, el 21 de marzo del 2016, así que pues, nos da mucho gusto saber que festejamos y el Señor nos ha permitido caminar en estos años, 10 años ya, bajo la cobertura del pastor Héctor Andrade, que seguramente alguno de ustedes conocerá. Y bueno, él les extiende un saludo, les manda felicitar, manda bendiciones para la iglesia. Me dijo, pues ahí felicítamelos, diles que sigan adelante buscando el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Mi esposa y yo pastoreamos la iglesia Nuevo Amanecer allá en Pachuca. Cuando anden por Pachuca, pues pueden ir a la primera reunión a Nuevo Amanecer y a la segunda Cultura, o al revés, para que conozcan las dos. Muy bien, pues yo quiero hablar, y gracias pastor por la invitación, por las atenciones, nos hemos sentido en casa. Yo quiero que me acompañe su Biblia al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Yo quiero hablarles acerca de cómo ser una generación de fe. Cuando recordamos o cuando celebramos un aniversario, no solamente tenemos que recordar o no solamente tenemos que enfocarnos en lo que el Señor nos ha permitido. Un aniversario no es un llamado a solamente recordar el pasado, sino un aniversario es un llamado a activar algo para el futuro. ¿Cuántos aquí saben que Dios te escogió para estar en este tiempo en la iglesia, para estar en este tiempo en la palabra, porque hay un propósito de Dios para tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me ayude a predicar en esta hora. Y sabe, cuando hablamos de que en la vida cristiana, la Biblia habla de tener memoriales, habla de tener conmemoraciones. Un aniversario es esto. Pero cada vez que en la palabra del Señor se levantaba un monumento para poder recordar lo que el Señor había dicho, el Señor también le pidió al pueblo de Israel, por ejemplo, que celebraran la Pascua. Y la Pascua era un recordatorio de lo que el Señor había hecho, pero también la Pascua era una anunciación de lo que el Señor iba a hacer. Por lo tanto, poner fechas como estas, el recordar el momento en que Dios permitió que la iglesia inicie, no solamente nos conecta con el pasado, sino que también debe desarrollar en nosotros el deseo de ver a Dios en el futuro, el deseo de ver a Dios en el presente. Amén, dígame amén si usted cree esto. El deseo de ver el mover del Espíritu Santo que trascienda a generaciones. La Biblia habla que hubo una generación que se levantó y que conoció a Dios, la generación de Josué. Pero después de que Josué conquistó, después de que Josué alcanzó las promesas de Dios, se levantó una generación que no conoció a Dios ni las obras que Dios había hecho. Qué peligroso sería que hoy podamos celebrar los momentos. El pastor me platicaba cuando en la pandemia algunos de ustedes llegaron llenos de miedo, llenos de temor, buscando una palabra, buscando la presencia, y el Señor les visitó, el Señor trajo una palabra, el Señor trajo restauración. Qué peligroso sería que hoy recordáramos eso, pero que en algunos años ya nadie recordara lo que el Señor hizo. Ya nadie conociera al Señor. He estado en aniversarios de iglesias de 50, 60 años y solamente es un monumento a la religión. Y nosotros tenemos que cuidar lo que el Espíritu Santo ha hecho. Nosotros tenemos que procurar que el fuego no se apague. ¿Y qué es lo que nos hace que podamos caminar en ello? Y yo creo que en Hebreos capítulo 11... podamos leer, dice Hebreos 11:1, voy a leer del 1 al 6, dice después la fe, diga conmigo la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, escuche bien, de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe, ya conmigo, sin fe, es imposible. ¿Es qué? ¿Qué es imposible? Agradar a Dios. Y cuando hablamos de la palabra agradar, por lo regular una persona viene a una iglesia porque le agrada. Y he escuchado gente que es que yo vengo aquí a la iglesia ya en Pachuca, Nuevo Amanecer. Yo vengo porque me agrada cómo atienden a los niños. Yo vengo porque me agrada la alabanza. Yo vengo porque me agrada las relaciones de amistad que tengo en la iglesia. Y todo eso es correcto. Pero escucha bien, Dios no diseñó la iglesia para que nos agradara a nosotros. Dios diseñó la iglesia como un vehículo por el cual nosotros somos llamados a agradarle a Él. La pregunta que yo quiero hacerle esta tarde no es si te ha agradado tu iglesia estos 8 años. La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿usted ha agradado a Dios a través de la vida de la iglesia? Y la manera en la que nosotros alcanzamos esa aprobación de parte de Dios, Dios no pone condiciones para amarnos, pero después de que Él nos ama, Él nos llama a tener una vida aprobada delante de Él. Yo pregunto, ¿tu fe está aprobada delante de Dios? ¿Tu fe garantiza que el día de mañana haya iglesia? ¿Tu fe garantiza que el día de mañana estos niños, estas niñas pequeñas que estaban aquí en los panderos, en algunos años estén en otro ministerio sirviendo a Dios, caminando con Dios? ¿Tu fe garantiza que los pequeños que hoy vemos aquí, el día de mañana sean pastores, misioneros, profetas? Porque el llamado, amados, es que nosotros caminemos en fe para que podamos agradar a Dios. Y aquí nos habla de algunos hombres de la fe que tuvieron una fe que agradaba a Dios. Por ejemplo, Abel, dice, Abel ofreció. Escuche, la fe me lleva a ofrecerle a Dios lo mejor. Porque cuando yo deposito mi confianza en Dios, yo le puedo dar a Dios todo, porque estoy convencido, diga conmigo, convencido. Esa convicción en la mente me hace pensar que Dios es digno de lo mejor de mi tiempo, de lo mejor de mis recursos, de lo mejor de mi vida, de lo mejor de mis años. Yo he escuchado mucha gente decir, no, cuando yo tuve tiempo le serví a Dios, cuando yo fui joven le serví a Dios. Prácticamente como diciendo, pero ya cuando me realicé, ya cuando encontré un sentido de vida, creo que Dios pasó a segundo término. ¿Qué peligro es eso? Porque ese tipo de fe no agrada a Dios. Dice aquí, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué mente gobierna tu adoración? ¿La mente de Caín o la mente de Abel? La mente de Abel dice que lo que Abel hizo aún sigue sonando en el cielo. Lo que Abel hizo, su sangre, dice, sigue hablando, dice, y versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. No habla de su muerte, habla de su ofrenda. No habla de que murió asesinado, habla de que violó. ¿Lo qué? Diga conmigo, la fe da lo mejor. Pero también mire, habla de Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios. Y Dios lo tomó un día y lo arrebató. Imagínate, qué tremendo. Enoc aprendió a caminar con Dios cada día de su vida. Y hubo un momento donde Dios dijo, este hombre que camina conmigo, no quiero que camine con nadie más. No quiero que camine nunca más en el pecado. No quiero que camine en sus propios caminos, en sus propios deseos de su corazón. Este hombre camina tanto conmigo que lo voy a arrebatar. Y lo arrebató. ¿Tú te atreverías a vivir una fe que agrada a Dios?
en la que tú puedas caminar con Dios todos los días de tu vida, sin importar el riesgo. El día de mañana Dios diga, te voy a arrebatar. Yo no sé, porque la Biblia no dice que Enoc no murió, que de repente Dios mande un carro de fuego y te lleve a su gloria. ¿Te atreverías a caminar así? Porque hay gente que, ay no, yo no, pastor, ¿por qué? Porque no me he casado, dicen los jóvenes. Y tú ves a los jóvenes como el diablo, como león rugientes buscando a quien devora. Las niñas son más bíblicas, porque no, que todavía, yo todavía no quiero que el Señor me arrebate. ¿Por qué? Porque aún estoy endejada a los niños, venid a mí, ¿verdad? Algunas ya están, el que a mí viene no le echo fuera, pero bueno, ese es otro tema. Amados, ¿cuáles son los sueños que tú tienes? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón que hay en ti? Y una pregunta, ¿están alineados esos sueños con los de Dios? Y yo quiero hablarte de un hombre que desarrolló, que fue parte de una generación de fe. Es conocido como el padre de la fe. Es conocido como el amigo de Dios. Usted no puede tener fe sin una amistad con Dios. Y usted no puede tener amistad con Dios sin una fe en Dios. Yo quiero hablarles de Abraham, porque dice aquí por la fe, versículo 8, Abraham, siendo llamado, obedeció. Diga conmigo, Abraham obedeció. Ahora, hay una relación muy estrecha entre la obediencia y la fe. Yo puedo decir que creo en Dios, pero si fuera de la iglesia vivo en el pecado, fuera de la iglesia vivo en desobediencia, fuera de la iglesia vivo en mi propio camino, yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo decir que creo en la palabra de Dios, pero hay gente que dice, no, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando hay que obedecerla, no lo hacen. La Biblia dice que los demonios creen en Dios. ¿Y qué crees que hacen los demonios cuando tiemblan? Hay muchos que ni siquiera a la fe de los demonios llegan, porque no caminan en el temor de Dios. La evidencia de la fe que agrada a Dios, amada iglesia, y a lo que yo creo que el Señor les está llamando, es una fe que obedece al Señor. Es una fe que agrada al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira lo que dice el 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Cuántos quieren el galardón? Es recompensador. Yo estoy convencido que al final de este mensaje el Espíritu Santo va a recompensar a muchos de ustedes, les va a llenar, les va a sanar, les va a tocar, va a transformar corazones, pero primero es necesario poner una base en la fe. La fe es obediencia. La fe no es misticismo de voy a creer que va a aparecer un carro afuera de mi casa. Eso no es fe, eso es otro tipo de cosas que no ni siquiera sé cómo llamarle eso. La fe es decir, Señor, voy a caminar contigo con carro sin carro. Voy a obedecerte en todo lo que me digas. ¿Sí? Una ocasión alguien me decía que estaba platicando con su cónyuge y le decía, mira, esto no está bien en nuestra relación. Estamos teniendo problemas con este tema. Y la persona le decía, pero es que yo no lo quiero cambiar. Y él dice, yo le saqué la Biblia. Le dije, mira, la Biblia dice esto. Y la otra persona le dijo, sí, pero no estoy de acuerdo. Nosotros no podemos tomar la palabra de Dios, leerla y decir, yo creo en Dios, yo quiero que me sane, yo creo que me salvó, yo creo que Él me bendice, yo creo que puedo servir, pero no estoy de acuerdo con lo que Él me pide. Amados, la evidencia de la fe que agrada a Dios es ¿qué? Obediencia. Y la pregunta es, ¿cómo levantó Abraham una generación de fe? Y yo quiero hablarte algunas características acerca de la generación que quiere agradar a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Quién de usted quiere agradar a Dios? Porque si usted viene a la iglesia porque le agrada a la iglesia, le voy a decir algo. Un día va a haber algo que no le va a agradar. Porque la iglesia está llena de seres humanos.
y que somos imperfectos. Aunque usted crea que el pastor es perfecto y que él predica y que cuando deja de predicar una nave espacial se lo lleva al cielo para guardarlo y que lo vuelva a poner aquí. No. Los pastores somos seres humanos y también tendemos a equivocarnos. No hablo de pecados, hablo de distracciones, desatenciones quizá. Algún día va a haber un hermano en la puerta que no es que me miró feo, y el hermano mejor es visco, ¿no? Mira para todos lados y tú, me miró feo. No, es que el hermano no me saludó y traía COVID y por eso no te quería saludar, para no contagiarte. Es que el pastor dijo esto por mí y a lo mejor era por otra persona, pero como tú también andabas chueco, te cayó a ti la pedrada. Amados, venimos aquí para agradar a Dios. Ahora, ¿cuántos quieren aprender esta mañana cómo agradar a Dios? ¿Cuántos quieren aprender cómo ser una generación que camina en fe? Número 1, escuche bien, mire lo que vamos a aprender de la vida de Abraham. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, verso 4. Génesis 17, 4. Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Pero mire lo que dice el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, la primera característica de una generación de fe, yo pregunto si está aquí esa generación de fe que quiere agradar a Dios, es que es una generación procesada. ¿Es una generación que no nos gustan los procesos? Hay gente que quiere una palabra profética, pero no quiere el proceso de la palabra profética. A otros nos han invitado a reuniones y, oye, si quieres puedes profetizar a las personas. Y yo, pero si no. Y si Dios no le quiere una palabra, sino lo quiere procesar antes de la palabra. Los procesos, amados hermanos, es lo que va a generar en nosotros el carácter obediente para recibir las promesas de Dios. Mira lo que Dios le está diciendo a Abraham, presta atención. En el versículo 1 dice que era de 99 años. Pues ya, ¿quién puede tener un bebé a los 99 años? Y no tenía hijos. Y le dice, te voy a dar un hijo, te voy a dar no un hijo, sino una descendencia. Pero antes necesito procesarte. Y le da la palabra de todo lo que va a hacer con esa descendencia, que va a tener una tierra, que va a tener una posesión, que va a ser bendición para las naciones. Pero lo primero que Dios le dice a Abraham, después de anunciar que tendrá una descendencia gloriosa, es que le tiene que cambiar el nombre. Escucha, Dios quiere cambiar tu nombre, pero para que Él cambie tu nombre, tú tienes que cambiar tu actitud.
Él quiere cambiar nuestro nombre. Yo no sé cuál es el nombre con el que tú te defines. Yo no sé cuál es el nombre con el cual tú caminas en esta tierra. No hablo de tu nombre legal, sino cuál es el concepto, cuál es la identidad con la que has crecido. Crecemos con una identidad, la mayoría de las veces, dañada por las cosas que nos pasaron, dañada por los pecados que cometimos, dañada por el contexto en el que crecimos. Pero cuando venimos al Señor, Él restaura nuestra identidad, Él cambia ese concepto de nosotros, Él deposita en nosotros su corazón para que tú y yo alcancemos sus planes. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham, porque el nombre Abraham significaba Padre enaltecido, Padre engrandecido. Y Dios le dice: te llamarás Abraham, que significa Padre de multitudes. Pero si te das cuenta, para que Abraham alcanzara las multitudes, Dios le tenía que quitarlo enaltecido. No hay cumplimiento de las promesas sin un proceso que quebrante nuestro orgullo. Yo hago una pregunta, porque a veces tenemos orgullo hasta religioso. Yo no le hago mal a nadie, yo voy todos los domingos, yo sirvo, me deberían de promover. Entonces es orgullo. Y a lo mejor Dios sí te quiere promover, a lo mejor Dios sí quiere darte más de su presencia, a lo mejor Dios quiere usarte con más poder, Dios quiere incrementar tu influencia. Pero hay un punto, hay un momento donde Dios va a procesarnos y va a cambiarnos el nombre y la identidad. Una identidad dañada, escuche bien esto, una identidad dañada siempre va a caminar presa de sus deseos, presa de sus debilidades. Nosotros tenemos un retiro de liberación que hacemos con la gente de la iglesia. Antes de discipularlos, los liberamos. Porque si tú no te liberas, nada más adoctrinamos un demonio. Entonces, hay gente que viene con ataduras espirituales. ¿Y sabes cuál es el problema de las ataduras espirituales? Identidad. No saber quién somos. Y a veces Dios te mete a procesos de quebrantamiento. Te mete a procesos donde te quita el control. Yo quiero compartirte un poco algo. Yo no es que batallaba, sino que no lograba comprender al 100 qué significaba que Dios fuera mi Padre. Yo creía que Él era mi Padre, yo confiaba que Él era mi Padre, pero yo sentía que a veces había como que no profundizaba. Y yo buscaba mucho al Espíritu Santo, yo buscaba mucho, ¿verdad?, en la palabra, pero a veces cuando se tocaba el tema de la paternidad, y yo ya siendo padre, decía: híjoles, ¿cómo le hago para ser padre? ¿Cómo tengo el corazón del Padre? Y yo batallaba un poco con esto. Quizá un poco, no de orfandad, pero sí de profundizar en ese amor del Padre. Y en el año 2021, yo perdí a mi papá. Un día él se enferma de COVID y entonces le digo: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo le llamo, le estaba llamando constantemente, y en una de esas llamadas yo lo escucho a él con respiración agitada. Y él me dice: no, es que subí las escaleras. Y mi mamá me dice: no subió nada, tu papá está mal. Y ahí empezó a empeorar. Y vivimos todo un proceso de 20 días donde oramos, clamamos, pero en esos últimos días Dios se llevó a mi papá. Y fue justo después de ese proceso donde yo comencé, o más bien yo crecí, de ser un padre enaltecido a ser un padre quebrantado. Y el Señor tuvo que tratar con cosas en mi vida, en mi caminar con Él. Una de las cosas que más me impactaron fue que 2 días antes de que Él entrara, que Él muriera, ¿sí están conmigo aquí? ¿Sí? No se me distraiga, por favor. ¿Sí? Entré con él a terapia intensiva 2 días antes de que él muriera. Mi esposa me acompañó y me dice, estaba él en el hospital militar, porque él era militar.
Y lo internaron en ese hospital. Era muy difícil el acceso. Dios nos abre la puerta para que entremos a orar. Entramos a orar a terapia intensiva, zona COVID. Era un milagro ya que estuviéramos ahí. Entro y me dice mi esposa, pues ya que vas a entrar a orar, ora por todos los que estén ahí, por todos los que te den chance. Y entonces yo entraba y las puertas estaban cerradas y era un pasillo y entraba y extendía mis manos hacia las puertas, das la vuelta en un pabellón, llegué a donde estaba mi papá, empecé a orar por él, clamé a Dios por un milagro y después de haber estado con él ahí, yo salía y al cuarto siguiente yo encontré la puerta abierta. Y yo me atreví a tocar y le dije a la persona, mire, no he encontrado puertas abiertas, pero aquí sí. Vine a orar por mi padre, ¿quiere que ore por su enfermo? Y me dice la señora, sí, pase, ore. Era un hombre que estaba más grave que mi papá. Y empezamos a orar. El hombre ya estaba agonizando, intubado, con los signos vitales en los niveles más bajos. Y empezamos a orar, Señor, yo declaro que tú traes un milagro a la vida de este hombre. Y yo salgo de ese lugar. A los 2 días mi papá muere y nos permiten entrar a despedirnos de él. Y cuando yo entro, oro por mi padre por resurrección, ya no me quedaban muchas opciones. Señor, resucítalo. Oré 3 veces, no ocurrió. Dije, Señor, entiendo que es tu voluntad. Pero cuando paso al cuarto de al lado, yo veo a este hombre despierto, sentado, desayunando y solamente con un poquito aquí de oxígeno. Y yo me quedé en shock. Y yo me volví a asomar y le dije, ¿qué pasó? Y la señora me dice, siento lo de su papá, supimos que acaba de fallecer. Le digo, ¿qué pasó con su señor? Y le dice, mire, él fue el que vino a orar por ti. Y el hombre estaba sano. Dice, ese día, fueron 2 días. En la noche, sus pulmones comenzaron a funcionar. La falla orgánica que tenía en riñones e intestino, de repente comenzó a revertirse, su corazón comenzó a bombear sangre, empezaron a bajar los niveles de consumo de oxígeno en la intubación. Dice, lo desintubaron anoche, le pusieron oxígeno y todo está bien. Sus pulmones están limpios. Un milagro tremendo. Pero yo por dentro había perdido a mi padre. ¿Me estoy explicando lo que te quiero compartir? A veces Dios te va a procesar. Yo recuerdo que cuando estaba ahí, escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome esto: seguirás orando y creyendo que puedo hacer milagros, aunque no haya ocurrido el tuyo. Yo me hago que salí, abracé a mi madre. Era un momento duro para ella, pero me senté en una banca y cuando estaba sentado en la banca, yo me arrodillé y llorando. Yo no lloré delante de mi mamá, no lloré delante. Mi hija chiquita me dice, oye papá, ¿a ti no te dolió lo de mi abuelo, lo de tu papá? Digo, ¿por qué? Pues yo no te vi llorar nunca en el velorio. Digo, no hija, es que yo estaba buscando fortalecer la vida de tu abuelita. Pero hubo ese momento en esa banca, esos hospitales. Yo me arrodillé y dije, Señor, yo sé que me estás procesando. Y sabes, algo que me interesa de esto que tú aprendas es, ya no se llamará tu nombre Abraham. Y de repente le dice, se llamará tu nombre Abraham. Y lo que Dios puso en medio es una H. Y la letra H se lee H en español, pero en hebreo es una letra que es la letra Rúa. Y esa letra Rúa significa vida, espíritu, aliento. Quiero decirte que cuando tú entras en los procesos de Dios para que tu fe le agrade, lo que va a venir después del proceso es una impartición, es una presencia, es una detonación de la vida de Dios sobre ti. Por eso hay mucha gente que es religiosa, pero que no ha logrado experimentar esta gloria de Dios. La Biblia dice que la gloria de Dios se derrama en nosotros a través de tribulaciones. No te sorprendas cuando oremos por avivamiento. No te sorprendas cuando oremos por más de Dios. Y lo que venga no sea Dios, sino el diablo. Guerras, conflictos.
Pero escucha, en medio del proceso, Dios pondrá su rúa, Dios pondrá su espíritu, Dios pondrá su gloria sobre ti. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ya se conectó usted. Muy bien. Lo segundo, escucha bien. ¿Cómo es una generación de fe? Es una generación que permanece en la palabra. Número 1, hay que permanecer en los procesos. Número 2, hay que permanecer en la palabra. Génesis capítulo 18, verso 10. Génesis 18, 10 dice lo siguiente. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo, ¿qué hizo Jehová? Dijo, todo Dios lo mueve por su palabra. Dios dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¡Ay para Dios! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Ay para Dios! ¿Qué? ¿Alguna cosa difícil? Mire, para Dios no hay nada difícil. ¿Y sabes cómo te lo demuestra Dios? Metiéndote en dificultades. Para que tú te des cuenta que para ti sí hay muchas cosas difíciles, pero para Dios no hay nada ¿qué? Difícil. No solamente no hay nada imposible, sino que aún lo imposible para nosotros, para Dios ni siquiera es difícil. Es decir, cuando Dios va a hacer un milagro, no es como que diga, híjoles, pues me costó mucho este milagro. No, para Dios no hay nada difícil. Pero tú y yo tenemos que confiar en su palabra. Lo que el Señor le está diciendo a Abraham aquí es, Abraham, soy yo el que lo está hablando. El mismo Dios que te dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y poderosa, es el mismo Dios que hoy te dice que en un tiempo señalado tendrás un hijo. Y qué tremendo es cuando tú y yo confiamos en la palabra de Dios, porque lo único que nos va a sostener en momentos de prueba es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. La pregunta, amados, vienes el domingo, vienes el miércoles a la reunión, vienes a la oración el viernes. Estás escuchando la palabra constantemente. El problema no es si Dios habla, el problema es si tú oyes. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. Tú tienes que confiar en la palabra del Señor. Porque la Biblia habla que la palabra es una lámpara. Hay 4 figuras de la palabra de Dios. No te las voy a ir a los versículos, pero tú crees que está en la Biblia. Sí. La Biblia dice que es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y por qué necesitamos la palabra? Porque la palabra nos alumbra. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Ahora, todos queremos que la palabra alumbre el camino. ¿Quién de ustedes ha caminado en un sendero oscuro sin lámpara? A mí me pasó de joven. Fuimos a acampar con los hermanos de la iglesia. Y entonces había que ir a traer leña. Y íbamos 3 jóvenes y yo, 2 jóvenes y yo a traer la leña. Y nos dice un hermano ya maduro en esto de acampar, llévense una lámpara, hermanitos. Nosotros, no, nosotros podemos ver con la luz de la luna. Nos sentíamos Indiana Jones. Fuimos, tomamos la leña y de regreso, yo venía hasta en medio, venía en medio y me resbalo por no ver, ni el de adelante vio, ni yo vi, traíamos la leña y nos caímos en una zanja. Cayó mi primer compañero, porque pues yo lo tiré. Cayó el segundo y el tercero por chismoso se resbaló y nos cayó encima. Y le decían el oso. Entonces llegamos con los hermanos sin leña,
golpeados y embarrados porque caímos en estiércol. Todo por no llevar una lámpara. Si tú no vives en la palabra, vas a perder la leña. Vas a terminar golpeado, raspado y sucio. Porque la palabra va a alumbrar el camino. Pero escucha bien, la palabra también va a alumbrar tus pies. Si tú sabes que el camino es rocoso, no te llevas guaraches. Los alpinistas, cuando suben las montañas, los que hacen las excursiones, les revisan o les mandan un requisito de qué tipo de calzado debes de tener. Con calzado de vestir no puedes subir una montaña. La palabra va a alumbrar el camino, va a alumbrar por donde tú vas a ir, pero también va a alumbrar cómo están tus pies, cómo está tu calzado. ¿Estás calzado con el evangelio de la paz o estás calzado de tu propio evangelio, de tu propio camino? Abraham era alguien que constantemente escuchaba la palabra. Diga conmigo, la palabra siempre va a provocar movimiento. Abraham, sal de tu tierra. Abraham, sal de tu tienda. Abraham, sal de Egipto. Siempre Dios le habló a Abraham a través de la palabra. Tú y yo tenemos la palabra escrita. Diga conmigo, es una lámpara, pero es un martillo también que golpea la dureza del corazón. Es una espada, dice Hebreos 4, 12 y 13, que penetra hasta lo profundo del corazón y divide los pensamientos, divide el alma del espíritu, pero también es como fuego. ¿Acaso no es, dice Jeremías, mi palabra como fuego que purifica? Tú y yo vamos a ser purificados por la palabra de Dios. Una de las historias que más me encantan es, ahora sí puedes ir pasando el del piano, es cuando el apóstol Pedro, después de toda una noche, ¿verdad?, que no pescan nada, llega ahí el Señor y le dice, Pedro, préstame tu barca para enseñar. Escucha bien, no pidió Jesús la barca para hacer un milagro. Pidió Jesús la barca para enseñar. ¿Qué enseñaba Jesús? La palabra. Y está Jesús ahí enseñando la palabra y esa barca se cargó con la palabra. Después de que Jesús enseña, soltó sobre la barca la palabra. Y después Jesús le dice a Pedro, Pedro, ahora mete la barca en alta mar, boga mar adentro, y mete el Señor la barca en alta mar. A veces el Señor nos va a pedir que vayamos a lo profundo, que vayamos a lo peligroso, pero ya vamos con una palabra. Y estando en alta mar, Pedro, ¿verdad? Y Jesús le dice, echa la red. Y le dice Pedro, Señor, toda la noche hemos intentado y no hemos pescado ni gripa, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, cuando Pedro echa la red, la creación reconocía que sobre esa barca estaba la palabra del Señor. Amados, a veces Dios quiere traernos solamente para hablarnos una palabra, porque esa palabra es lo que te va a hacer ver milagros cuando estés mar adentro. No era el momento para ver un milagro, y por eso son milagros, porque ocurren fuera de lo ordinario, ocurren fuera del tiempo pronosticado, ocurre fuera de lo normal. Dios le dice a Abraham, yo voy a ser una nación de ti y en el tiempo señalado te voy a visitar, voy a venir sobre Sara, ella va a tener un hijo, tú tienes que conocer la palabra. Y Abraham fue un hombre que se movía por la palabra. Y cada vez que Abraham recibía la palabra, ¿sabes qué hacía? Un altar. La evidencia que tú y yo estamos recibiendo la palabra es que sabemos levantar altares para Dios. Cuando una persona no vive en la palabra, no va a adorar, no va a expresarle a Dios, no va a consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te empuja, la palabra te mete. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo has meditado en la palabra de Dios estos días? ¿Cuánto anhelas oír la voz del Espíritu Santo?
Te predicó una chica en la iglesia, una hija espiritual, y decía esta frase: la Biblia es Cristo empastado. La Biblia es Cristo empastado. ¿Cuántas veces has venido y no es como el horóscopo, que hablas y a ver qué me cae? Una vez había un joven que quería escuchar la voluntad de Dios y no sabía qué hacer, y abrió la Biblia y le cayó así: voy a ver, Señor, háblame donde tú quieras. Y abre la Biblia y le caen los evangelios, Mateo, y Judas se ahorcó. Dijo: no, Señor, yo necesito otra confirmación, esto no es. Y vuelve a abrir la Biblia, la abre, y cuando cae dice: ahora ves, ve y haz lo mismo. Y a veces así es nuestra vida con Dios. Mis ovejas, ¿qué? Los cabritos no oyen la voz de Dios, las ovejas sí. La tercera característica: cómo desarrollar una fe. Esta generación que desarrolla una fe que hace agradable a Dios, se hace agradable a Dios, es que tiene que ser probada. Vea conmigo: procesos, palabra y prueba. Dios cumple la promesa de Abraham. Dios le cumple a Abraham la promesa. Y luego lo prueba. Aconteció, versículo Génesis 22, después de esas cosas, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, le llamó por el nombre del proceso. Dios siempre te va a llamar por el nombre que ganaste en el proceso. Abraham. Y mira la respuesta de Abraham, un hombre procesado. ¿Cómo responde? Heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí va Abraham. ¿Sabes cómo, con qué nos va a probar Dios? Con lo que amamos. Con aquellas cosas que creemos que son únicas. Dios nos prueba con lo que amamos y Dios nos prueba con lo que creemos que es único. Escucha bien, Dios nos prueba para ver si aún tenemos temor de Él. Usted conoce la historia, no quiero extenderme más. Abraham llega al monte, coloca a Isaac. Isaac le dice: papá, aquí está la leña, aquí está el altar. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham dice: Jehová proveerá cordero para el holocausto. En ese momento Abraham apuntó a la eternidad. Abraham apuntó a Cristo sin saberlo. Solamente él creía que Dios iba a proveer. Y escucha bien lo que sucede. Está Abraham amarrando a Isaac, y cuando lo va a sacrificar, ¿verdad? Cuando va a enterrar el cuchillo, llega un ángel del Señor, versículo 12, y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y mira la frase que dice el Señor: porque ya conozco que, no que amas, que temes a Dios. Hoy vivimos una generación que quiere tener intimidad con Dios sin temor de Dios. No se puede. Necesitamos caminar en el temor de Dios. Nuestra fe va a ser probada. Nuestro carácter va a ser probado. Y a veces Dios nos va a pedir lo que más amamos, o aquellas cosas incluso que Él nos ha dado. ¿Por qué nació nuestra iglesia hace 10 años? Porque antes de esos 10 años, mi esposa y yo pastoreábamos otra iglesia en una denominación. Y en los últimos años que estuvimos ahí, vimos milagros financieros. No tengo tiempo para contarte todo lo que vi, pero en verdad, milagros financieros increíbles para remodelar todo el templo. Vimos un crecimiento en la iglesia. Teníamos un sueldo, teníamos seguro, teníamos, cualquier pastor diría: ay, tenías todo lo, y gente me lo ha dicho cuando yo renuncié, tenías todo lo que muchos soñamos. Pero ¿sabes qué empezó a pasar? Que el Espíritu Santo se empezó a derramar.
Y era tremendo, pero no había toda la libertad para que Él se derramara. Y por momentos tú dices, bueno, Señor, pero pues, ¿qué tan importante es el derramar de tu Espíritu? Para alguien que Dios le libró de la muerte, para servirle conforme a lo que Él dijo, no es una opción. Yo recuerdo que un día cuando vimos el templo renovado, la gente feliz, cuando yo decía, Señor, mira qué tremendo lo que has hecho. La iglesia creciendo, nuestra vida destinada a ser cómodamente feliz, obviamente con los desafíos de la vida y el ministerio. El Señor me dice, escoge el templo o yo. ¿Cómo, Señor? Sí. Yo te traje a esta iglesia hace 20 años, porque yo llegué ahí como miembro, un jovencito de 17 años. Yo te hice amar a esta iglesia, yo te formé en esta iglesia. Yo te llamé y tú pastoreaste esta iglesia para dejar mi casa hermosa. Pero ahora levántame un altar. Ahora levanta un altar al Espíritu Santo. Y terminando de ese tiempo, yo me junté con los líderes y les dije, pues, ¿les gusta? Sí, bueno, ya nos vamos. ¿Cómo? Y le entregamos al Señor algo que amábamos. Porque una cosa es que tú le sigas al Señor cuando el Señor te llena la barca, como a Pedro. Cuando tienes la barca vacía. ¿Cuántos llegamos rotos y el Señor nos dijo, sígueme? Ay, Señor, pues no tengo opción, ¿verdad? Te sigo. ¿Cuántos llegamos con problemas a Cristo? Creo que todos. Pero la pregunta es si vas a seguir a Cristo después de que Él haya llenado tu barca, después de que Él te haya sanado, después de que haya restaurado tu familia, tu matrimonio. Porque mientras estamos en la prueba, le seguimos. Y a veces te voy a decir algo, Dios nos va a probar con lo que más amamos. Dios nos va a probar a darle aquello que más atesoramos. Nuestro tiempo, nuestro recurso. Yo he visto gente en otras religiones con una fe que a veces no veo en la iglesia. Yo tengo un tío, mi tío José Uribe. Él es de la religión tradicional, pero de hueso, ¿cómo dicen? Colorado. No sé a qué se refiere eso del hueso colorado, voy a investigar. Y yo recuerdo desde niño que estábamos con él en su cumpleaños y de repente él se paraba y decía, bueno, familia, se quedan en su casa y todos, oye, pero estamos partiendo el pastel, tío. Él hizo un voto en su iglesia de ir todos los días a misa a las 6 de la tarde. Y no había como que le hablaba al padre, no voy a ir porque está aquí mi cumpleaños. No, él nos dejaba con el pastel y se iba a la iglesia. Escucha bien, a una iglesia donde, ¿me explico o no me explico? Esa era su religión. La respetamos. Respetábamos su religión, pero sobre todo su devoción. Porque Dios te va a probar con lo que más amas. Dios te va a probar con tu obediencia. Y a veces queremos ver milagros, pero no llegamos a tiempo. Queremos ver milagros. ¿Qué pasa? Isaías, hay un pasaje donde Dios dice, ¿por qué vine y nadie estaba presente? Hay un tiempo y una oportunidad en la que el Señor se va a encontrar contigo y tú y yo tenemos que ser obedientes para encontrarnos con Dios en el tiempo que Dios señala. La Biblia, amado, se llama, la fe que el Señor nos pide en la Biblia se llama obediencia. Y la gente que obedece a Dios es gente que va a lograr ver milagros que nunca ha visto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. La pregunta es, ¿le amas? ¿Le crees a Dios? ¿Crees en lo que el Señor va a hacer en tu iglesia? ¿Crees en lo que el Señor va a hacer en esas paredes, entre esas 4 paredes? Mire, yo he escuchado o leído gente que dice, tú tienes que servir a Dios más allá de las 4 paredes. Y digo, pero ni siquiera te presentas a las 4 paredes. ¿Cómo le vas a servir más allá de las 4? Pues si en las 4 paredes no lo haces, allá menos.
Abraham era llamado el amigo de Dios. Y cuando el ángel lo interrumpe, le dice: yo sé que me temes, Abraham. Y le vuelve a recordar la promesa: haré de ti una nación grande. ¿Tú puedes creer esto? ¿Tú puedes creer esto para tu iglesia? Que Dios hará de esta iglesia una nación grande. Que Dios hará de esta iglesia un referente para esta ciudad. ¿Tú puedes creer que Dios hará de tu casa un referente para las naciones? Cierro con un testimonio más y después quiero orar por ustedes. Y si alguien viene enfermo, vamos a orar al final por milagros, pero el evangelio llegó a nuestras vidas, a la familia de mi mamá, por mi abuela. Mi abuela fue una mujer que a los 14 años, lo que nos comentabas como lo del pueblo a los 14 años un hombre la tomó, la hizo su mujer. Eso hoy día sería un abuso, un rapto, corrupción de menores, ¿no? Y ese hombre era mi abuelo. Y él tenía su familia y mi abuela se embarazaba y él cuando la embarazaba le decía: bueno, este hijo lo tienes. Y si se volvió a embarazar le decía: este hijo no. Y la llevaba a abortar. Y durante mucho tiempo él expuso la vida de mi abuela. Mi abuela estuvo a punto de morir varias veces. Y cuando va a nacer mi mamá, le tocaba morir. Pero mi abuela le dijo a mi abuelo: este bebé no lo voy a abortar. A partir de ahora, bebé que esté en mi vientre, voy a luchar por su vida y por su destino. Porque mi abuela ya conocía a Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Mi abuela era una mujer de fe. Y ella, encima en la iglesia del pueblo, ella no podía entrar porque era la otra. Y no había iglesia cerca. Ella tuvo que dejar el pueblo con mi mamá en brazos y se fue hasta esa otra ciudad. Y llegando a una iglesia, así una iglesia metodista, creo que era, ella estaba en la reunión y de repente en medio de la reunión ella dice: Señor, yo quiero presentarte a mi hija. Y ella viene en un momento del llamado en el altar y presenta a mi madre. Y el pastor metodista extiende su mano y empieza a profetizarle. Y le dice: hermana, no sé quién eres, pero de las espinas brotarán flores. De las espinas brotarán flores. Y mi abuela recibe la palabra. Y de ese bebé pues nací yo. Pero una de las historias que marcó la fe de mi abuela después de que fue a esa iglesia es que ella, con el paso de los años, se empezó a consolidar en su fe. Y un día el pastor le dice: hermana, voy a hacer una reunión en su casa, invite a todos para que sus vecinos conozcan el evangelio. Y mi abuela hizo comida, hizo una olla de pozole, era muy generosa, salió, invitó a todos los vecinos cercanos. Era en el Estado de México, no había mucho movimiento en ese entonces, pero ella invitó para 20, 30 personas. Y el día de la reunión solo llegaron 4 personas. Un policía que cuidaba un terreno, la señora de los tamales, otra señora y un niño de 8 años. Y cuando ella está ahí, dice: pastor, pues no llegó nadie. El pastor: bueno, pues ni modo, yo voy a predicar. Y el pastor hace la reunión y comienza a predicar y comienza a hablar del mensaje de salvación. Y al final dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y nadie levanta la mano. Se siente bien feo, ¿ah? Señor, no oré, no ayuné, me faltó estudiar más. Uno pide perdón por los pecados que ni ha cometido. Y Señor, nadie se está convirtiendo, dime. Encima no llegó nadie. De los 4 que llegan, nadie quiere recibir a Cristo. Y al final el pastor vuelve a decir: ¿quién quiere recibir a Jesús? Y el niño levanta la mano. ¿Tú quieres recibir a Jesús? Sí. Y lo lleva a Cristo. Y él se entrega a Cristo en esas reuniones del niño. Termina la reunión, hacen otra reunión, el niño vuelve a venir, nada más el niño con el pastor. Pasa el tiempo y el niño y su familia nunca vino a la reunión, se van de la ciudad. Mi abuela dice: bueno, pues al menos un niño recibió la salvación. Pasan 30 años después
Mi abuela ya una ancianita. Y un día le dicen a una de las primas, abuelita, llegó una carta desde Italia, es para ti. Y mi abuela, ¿es para mí? Abre la carta, la lee. Y la carta decía algo como, es tu hermana Dolores. Encima le pusieron Dolores a mi abuela. Le digo, póngale bien el nombre a sus hijos. Hermana Dolores, soy Lalo, el niño de 8 años que recibió a Jesús en su casa. Hoy vivo en Italia, porque después de que yo conocí a Jesús en la sala de su casa, yo seguí buscando una iglesia. Y en mi juventud, el Señor me llamó a las misiones. Y desde joven yo estoy en Italia, sirviendo al Señor como misionero. Y le pone, nunca fue en vano. Yo no sé si el día de mañana algún niño de estos que están aquí o de los que van a venir, algún día envíe una carta a tu casa y te diga, yo conocí al Señor en Espíritu Santo y fuego y ahora estoy en las naciones. Venimos a la iglesia no para engrandecer la iglesia, sino para engrandecer el reino de los cielos. Y yo creo ahora que el Señor quiere activar la fe de muchos en esta. Yo le decía al Señor, dime cómo cierro. Y el Señor me dijo, activa su fe. Así que yo quiero pedirles que se pongan de pie unos segundos. Oh, Rambrama, Shambra, Mama, Soto. Tú puedes extender tus manos hacia el frente. Oh, Rambrama, Mama, Soto. Talaba, Soto. Escucha la voz del Espíritu Santo. Hay gente aquí que ha sido procesada. Pero si tú cargas una palabra de Dios, esa va a ser suficiente para pasar la prueba y el proceso. Hay algunos que en esta hora el Señor les quiere hablar y les está llamando a entregarlo todo. Les está llamando a darlo todo por Él, a darlo todo por su causa, a darlo todo por su servicio. Hay gente que Dios le está diciendo, ponme tu Isaac en el altar. Ponme tu Isaac en el altar. Corre brema shondalama soto to. Orriquembre mama soto lo mama shandalama mama. Quizá el altar es tu trabajo. El Isaac es tu trabajo. Corrembre mama soto toda mama. Es tu tiempo, es tu recurso. Es una relación. ¿Qué es lo que tienes que poner en el altar? ¿Con qué te va a probar Dios? El Señor quiere saber con quién cuenta. El Señor quiere saber quién subirá al monte Moriah. El monte del Señor. Manos limpias, de corazón puro. Por eso yo quiero que presentes tus manos delante de Dios. Dile, Señor, limpia mis manos. Limpia mis manos. Limpia mi corazón. Pon el Rúa, como lo pusiste en Abraham. Yo quiero que los siguientes segundos, escucha bien, el único que puede hacer que el Espíritu, el único que te puede dar la fe, es el Espíritu Santo. Él es el agente de Dios que deposita fe en nuestro corazón. Él es el agente de Dios que ensancha nuestra fe, que aumenta nuestra fe. Y yo veo que el Espíritu Santo quiere desatar fe sobre algunos, pero tienes que pedirlo. Así que con tus manos extendidas, ahora quiero pedirte que levantes tu voz
levantes tu voz y le digas: Espíritu Santo, dame el Rúa. Dame el Rúa, dame el Rúa, dame el Rúa, dame el Rúa. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Empieza a levantar tu voz. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Oh, Rabrama Masoke, Prelema Shombra. Quita la bashoto, rombra, mamá, cata la basoto. Retele, mamá, mashko, pren. Ora en lenguas, y oras en lenguas, ora en lenguas. Y algunos van a comenzar a sentir la unción del Espíritu viniendo. Algunos van a sentir ese consuelo que no habías tenido en el proceso. Otros van a tener entendimiento claro. Otros van a recibir un llamado a hacer aquello que Dios te ha pedido que hagas. Oh, repreca, prema, soto, rombra, mamá, shonda, la mamá. Vamos, vamos, no dejes de buscar, no dejes de orar, no seas un espectador. Colabora con el Espíritu Santo unos segundos. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Y Él quiere inyectarte de fe. Pero como Abraham, escucha, hay algo que el Señor te está diciendo. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y el Señor mandó a Abraham a circuncidarse. ¿Qué era esto? Era un quebranto. Un quebranto en la intimidad. Un quebranto a solas. Así que ahí donde estás, deja que el Señor te quebrante. Oh, rembre, mamá, mamá, mamá. Si puede pasar el del bajo y la batería tantito. Pasen, pasen rápido, 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 rápido. Solamente ustedes dos. Fluyan, 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 fluyan. Hay un llamado en esta hora. El Señor está circuncidando corazones. Él está quitando la dureza, Él está quitando la apatía, Él está quitando la indiferencia. Y escucha bien, por eso es que han venido procesos a muchos, porque el Señor está queriendo remover lo duro, está queriendo remover aquello que no está alineado a su corazón. Pero Él necesita que tú pidas de su Espíritu, para que su Espíritu venga sobre ti. Así que ahí donde estás. Oh, dile: Espíritu Santo, ven, 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 ven. Lléname, lléname. Y si te tienes que quebrantar, hazlo. Quebrántate delante del Señor. Si hay un pecado que confesar, confiésalo. Confiésalo ahora: Señor, esto es lo que tengo que circuncidar. Y quizá tendrás que venir a hablar con tus pastores, a decirles: pastor, estoy luchando con esto, hazlo. No dejes que el enemigo te ate con el miedo, con el engaño, porque él está queriendo impedir que tú camines en fe. Pero hoy el Señor te está liberando una nueva medida de fe. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Yo quiero pedirte algo. Si tú anhelas que el Espíritu Santo te llene y que desate ese ensanchamiento en tu fe, yo quiero pedirte que vengas aquí al frente. Queremos orar por ti. Quédate de pie, de frente aquí de pie. Queremos impartir